Vaya qué incertidumbre, ¿no, Miguel? ¿Ah? Estar una vez más, ¿ah? Después de sucesivos intentos, oye, ¿ah? De supresión de la filosofía, te das cuenta tú, si es una cosa, pero así como que se trata poco menos que de que se estuvieran afilando cuchillos, ¿no? Te fijas tú sacando spam, no sé qué, digamos, ¿no? Y hay toda una burocracia ahí detrás de esto, ¿no? ¿Ya? Porque yo recuerdo que el año pasado, el 2017, ya no tengo muy claro, también ocurrió lo mismo, como a comienzo de año, sí, sí. Efectivamente. Bueno, aquí estamos para hablar de este tema y estoy muy feliz de estar con mi queridísimo amigo Miguel Orellana, bueno, profesor titular de la Universidad de Chile, aquí en la Facultad de Derecho. No, yo no soy titular, soy asociado. No más. Ya, bueno, pero eres el titular. Debería ser titular. En fin, y entonces, bueno, doctorado en la Universidad de Oxford, se doctoró con John Searle, y entonces, bueno, Miguel, bueno, quería simplemente tirar la primera piedra. ¿Qué te parece a ti esta situación, el piscinazo de partida que se produjo con la reina del Festival de Viña del Mar y la intervención de los alumnos? No sé, sería entretenido, sí, interesante escuchar. Bueno, yo no vi el piscinazo, pero me enteré por oídas. Supongo que estará en YouTube y se podrá ver. Me pareció una forma muy vistosa de llamar la atención de una sociedad en penumbras como la nuestra respecto de la importancia de la filosofía en la formación o la oportunidad de formación que ofrece la educación media. Ahora, yo creo que en esto hay una conjunción de distintos factores. Escribí un libro hace unos años tratando de explicar cómo la riqueza material que ha aumentado tanto en la modernidad ha tenido unos costos educacionales muy grandes. Los costos ecológicos son muy conocidos, que contaminación aquí, contaminación allá, y otro tipo de costos son también muy difundidos. Pero los costos educacionales es algo de lo que nunca se habla. Es como si para los propósitos del conocimiento y de la educación, el enriquecimiento material fueran solo buenas noticias. Y yo creo que eso no es así. Y una buena ilustración de que no son solo buenas noticias es que hayan estas señales de lugares muy distintos que proponen reducir el papel de las humanidades en general en la formación tanto de la educación media como superior. Y han habido, por supuesto, reacciones de intelectuales y de profesores en distintos países del mundo en contra de esto. Tal vez lo más peligroso hoy en día, de repente podríamos pasear un poco, sí, tal vez claro, lo más peligroso hoy en día es la tecnocracia, ¿no? Porque en buenas cuentas de eso se trata, ¿no? Si uno toma en cuenta el pensamiento de Martin Heidegger, ¿cierto?, el filósofo del siglo XX, y que escribe un libro maravilloso que se llama ¿Qué significa pensar? Sí. 1951, ¿ya? Justamente como parte diciendo Heidegger, ¿no?, lo que da que pensar, que en alemán sería das Bedenkliche, es que no pensamos, ¿no? Es que no pensamos. Entonces, fíjate tú, en el año 51 ya el anticipo que hay respecto a lo que está sucediendo actualmente. ¿Y qué es lo que hay detrás de ese pensamiento? Que uno puede continuar ahí con Heidegger, de que hay la distinción entre un pensar calculante, diríamos muy afín, por supuesto, a una tecnocracia, ¿no? Sí. Y un pensar meditativo, que te hace cavilar acerca de la vida y la muerte, acerca de la libertad, acerca del ser humano, acerca del ser simplemente, el ser de la plenitud, el ser de todo, acerca de las cuestiones morales, las cuestiones éticas, en términos de filosofía política y demás. Entonces, como que se quisiera, en el fondo, una sociedad donde simplemente hubiera un no pensar. Sí. Bueno, yo creo que, por supuesto que en la modernidad y en la cultura tan fuerte, científica y tecnológica de nuestros tiempos, yo creo que estaría fuera de lugar decir que no hay esfuerzo intelectual en la ciencia. No creo que esa haya sido la intención de Heidegger tampoco. Claro. Pero lo que yo sí comparto es que hay una
inclinación en nuestro tiempo muy fuerte a formar a las personas, yo diría, sin querer ofender a nadie, en el evangelio moderno, el evangelio ilustrado, el evangelio científico, tecnológico, que dice, a final de cuentas, vivimos en un mundo material de dimensiones inimaginables, y nosotros mismos somos seres materiales y nada más. Mira, yo creo que mejor nos sentamos de este lado, que está limpio, porque se ha sentado otra gente. Y entonces esa formación que dice, nosotros somos seres materiales que vivimos en un mundo material y eso es todo lo que hay. Claro. Eso yo creo que es lo que está detrás. Entonces, preguntas respecto de las cuales nunca alcanzamos acuerdo cuál es la respuesta única, no son preguntas genuinas. Mire la geometría, mire la física, ahí usted formula bien la pregunta y la respuesta correcta es única. Está bien, pero demuestra eso que solo las preguntas con respuestas únicas son de interés formativo para la gente joven. Yo creo que no, claro, por ningún motivo. Y entonces, yo creo que lo que ocurre, la explicación última de estos repetidos intentos de disminuir el papel formativo de las humanidades, en este caso de la filosofía, tiene que ver con eso, con la idea de que no sirven para generar un conocimiento que sirva para generar riqueza material. Entonces no es nada. Entonces él se pregunta sobre el sentido de mi existencia, los propósitos de la gente. Todo eso son cosas de ingenuos. Usted es un animal que para satisfacer sus intereses y sus apetitos necesita dinero. Así que eso es todo lo que usted necesita, dinero. Si lo tiene, está bien. Y si no lo tiene, en fin, el problema lo tiene usted. Exactamente. La llegada al final del mes. Como que se cumple también en eso otra cosa que se relaciona con Heidegger, ¿eh? Y es que se trata en definitiva en este no pensar, de someterse, ¿no? Someterse en definitiva a los dictámenes, ¿cierto?, de este pensar calculante, ¿eh? Que es el pensar al mismo tiempo muy afín a la técnica, ¿no? ¿Eh? Sí. Y que lo tiende como a uniformar todo, digamos, ¿no?, bajo ese rasero de la técnica, ¿no? Jaspers, fíjate que va a hablar de una idea muy original que está en la misma dirección, ¿no? La total planung, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Un mundo de la planificación total, ¿eh? Sí. A mí me sorprende mucho, ¿no? Y me espanta esto que implementó el gobierno chino últimamente, en que, claro, la última noticia es que el actual premier ahí, digamos, no se ha declarado, digamos, no, como tú sabes, ahí de por vida. Autodeterminación, ¿no? Bueno, dijo que lo podían reelegir indefinidamente. No, claro. Y seguramente que él se va a ofrecer, claro, voluntariamente para ser reelegido hasta... Claro. Y se instituyó ahí, digamos, ¿no?, algo que es prácticamente como, no sé, como que Black Mirror también se anticipó en esto, ¿no? ¿Ah? Que sobre todo ese capítulo de Black Mirror que tiene que ver con la calificación que tú haces con los celulares de las personas, digamos, ¿no?, que vas poniendo puntaje, ¿no? Y resulta que aquí los 1.500 millones de chinos están todos con puntaje de 1 a 900. ¿Eh? Y lo cual te implica ciertas dificultades o facilidades a la hora, qué sé yo, de contratar la habitación de un hotel, digamos, ¿no?, o de una mesa o un restaurante, si está disponible para ti, o que te den un crédito bancario, o que puedas salir al extranjero, ¿no? O como en China, que te puedas desplazar incluso de una ciudad a otra, ¿no? Sí. ¿Ah? Sí. Entonces, claro, si eso es lo que está primando, ¿no? Bueno, qué sé yo, para decirlo con Nietzsche, ¿no?, el desierto crece, ¿no? Sí. Esta supresión de la filosofía, ¿no?, es justamente expresión de eso, ¿no? Yo recuerdo hace unos 30 años, antes del regreso de la democracia a Chile, en una reunión en una universidad cuyo nombre no quiero acordarme, donde yo trabajaba en un magíster de filosofía de las ciencias, fui llamado al consejo académico, creo que se llama en esa universidad, y en esa época la universidad tenía un rector designado, un general de ejército en servicio activo, era un mundo muy ordenado. Y
Y el prorector, que era un ingeniero en civil, me preguntó qué contribución hacía este magíster en filosofía de las ciencias al desarrollo nacional, dijo él. Y yo era muy joven, más imprudente aún que hoy, y mi respuesta fue que hacíamos una contribución fundamental al desarrollo de Chile en el plano de las ideas. Le dije, si nos va bien, si al programa este le va bien, en el futuro, la próxima generación, en reuniones de personas supuestamente educadas, preguntas como la suya no se van a formular. Claro. Y por lo tanto la atención de los cuerpos colegiados en las universidades se va a centrar en asuntos que verdaderamente valen la pena la discusión y el análisis de personas educadas, y no preguntas como qué contribución hace la filosofía de las ciencias al desarrollo de un país que dice que se quiere desarrollar por medio de ciencia y de tecnología. Te fijas tú que llegamos siempre también a un tema valórico, y que por lo tanto es un tema filosófico, porque la ética y la moral, bueno, siguen siendo parte de la filosofía. ¿Y por qué valórico? Porque es el valor de la utilidad, lo utilitario. Por ejemplo, volviendo al mismo Heidegger, digamos, ¿no? Dice, la filosofía no es una bicicleta. Y esa frase que tú analizas así con todo lo sucinta que es genial. Porque la bicicleta tú la mides en función de la utilidad que cumple. De si funciona bien esta máquina. Si te lleva rápido, si es cómodo, pero a ese general, digámoslo, ¿cómo haberle hecho ver que en realidad la filosofía tiene que ver con lo inútil? Te fijas tú con aquello que en principio no sirve para algo determinado, digamos, ¿no? Pero que es la formación humana, que es lo que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con una apertura de mundo, ¿no? Porque claro, si analizamos, por ejemplo, qué sé yo, lo que ha ocurrido a lo largo de las épocas, ¿no? ¿Cierto? En términos, supongamos ya, qué sé yo, las sociedades esclavistas, ¿no? Bueno, ¿en qué lugar tú vas a cuestionar, digamos, ¿no? Que haya sociedades esclavistas, digamos, ¿no? Bueno, yo diría que es algo que, por supuesto, sucede ante todo en la política, ¿no? Sí. Pero detrás de la política tienen que haber ideas que provienen de la filosofía, ¿no? Y de hecho ahí tú tienes el ejemplo también en la filosofía, digamos, ¿no? Como a través de un Francisco de Vitoria, o sea, todos los que tienen que ver con el derecho internacional, sí. ¿Ya? Y qué sé yo, Bodán, qué sé yo, el propio Spinoza con su tratado teológico político, hasta el mismo Hobbes también en algún sentido, etcétera, digamos, ¿no? Y bueno, viene todo un cuestionamiento, ¿no? Sí. Y que va a culminar, digamos, ¿no? En el Second Treatise of Civil Government de John Locke, digamos, ¿no? Que es el motivo de inspiración de la Constitución norteamericana. Sí, claro. ¿Te fijas? Entonces, detrás de todo esto que ocurre al mismo tiempo, quiero decir con eso, hay pura ignorancia. Hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Hay mucha ignorancia. Yo creo que ese es lo que trataba de mencionar antes, la idea de que en el tiempo moderno nos hemos hecho más ricos que nunca antes en la historia de la humanidad. Claro. Hace 300 años en todo el mundo había 700 millones de personas, hoy día hay 7.600 millones de personas. ¿Cómo se explica ese cambio? Hay más gente viva hoy que toda la gente que vivió acumulada hasta el siglo XIX. Todos esos sumados son menos que los que están vivos hoy. Claro. Es una cosa muy impresionante. Yo creo que en ese cambio, la ciencia experimental ha tenido un papel fundamental. Pero el costo educacional de habernos hecho ricos, tan ricos como somos ahora, es feroz, porque ha inoculado a la élite, al núcleo dirigente de la sociedad, en esta idea que dice, no somos más que unos animales, unas cosas materiales, que estamos en un mundo que es por completo material, que se explica por completo en términos físicos, químicos, biológicos, etc. Y por lo tanto, las cosas que nos interesan, las normas o los valores, o todo el ámbito valorativo en general, no es más que la proyección de sentimientos. Yo lo que apruebo es lo que llamo bueno, lo que rechazo es lo que llamo malo, y no hay nada más. En sí, las conductas humanas no tienen nada que sea reprobable ni admirable. Entonces, claro, si eso fuera así, usted no necesitaría estudiar ni historia y ver cómo han evolucionado los patrones de evaluación, ni filosofía, ni entender el origen de nuestros conceptos. Yo creo que uno encuentra, fíjate, un muy buen ejemplo en la distinción entre ética y moral, ¿no? Porque la moral tiene que ver con mores, ¿cierto? Con las costumbres, digamos, ¿no?
Pero si tú analizas la moral a lo largo de la historia, ¿no? La moral es siempre, digamos, ¿no? De alguna manera perversa, ¿verdad? Porque está incorporando elementos xenófobos, porque son las costumbres de distintas comunidades, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido la mujer a lo largo de la historia? ¿Cómo han sido vistos los homosexuales? ¿No? Toda la transexualidad, etcétera, digamos, ¿no? Y en realidad lo único que puede corregir aquello es la ética. Sí. ¿Te fijas? El cuestionamiento. Entonces, ¿y de dónde proviene aquello? Bueno, de la filosofía. Pues, si la ética sigue teniendo su lugar propio, te fijas tú, es la misma filosofía, ¿no? Entonces, lo cierto es que por donde lo mire, salta a la vista, digamos, ¿no? la plena justificación que tiene, ¿no? Y hoy por hoy yo diría que el discurso ya es una cuestión así como en términos extremos, ¿no? Sí. Porque es como una especie, te fijas tú, de jugar a todo o nada. Nos ponen de alguna manera como en esa apuesta, o sea, liquidándose la filosofía, por ejemplo, considerando hoy en día nuestros niños, digamos, ¿no? Que están en una situación que yo creo que es cada vez más penosa y lamentable, digamos, ¿no? Con estas maquinitas, el PlayStation, los celulares, ¿no? Que ya no salen afuera, que no se mueven, que, digamos, su cuerpo no evoluciona en buenas cuentas, digamos, ¿no? Y tiene los fenómenos asociados también con la obesidad y la comida chatarra y todas estas cosas. Todos los dulces que se venden en los colegios, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, claro, a fin de cuentas, es tan lamentable que unos tecnócratas, ¿no? ¿Se fijan? Nos tengan convencidos de que ese es el camino. Sí. Cuando la situación en algún sentido se vuelve hasta como absolutamente limítrofe, por no decir espeluznante, ¿no? Tal vez nos sentamos aquí, ¿no? Aquí en la escalera, más bonito, ¿cierto? Eso. Como unos estudiantes. Mira, más. Yo creo que si a ti te preguntan, ¿por qué piensa usted que la filosofía debe ser incorporada en la experiencia educacional media, antes del ingreso a la universidad, o incluso antes, en etapas más tempranas, como el movimiento de filosofía para niños, que ha mostrado con bastante buenos resultados, que niños muy pequeños pueden hacer raciocinios de cierto. Entonces yo diría, lo primero es entender que cómo vemos el mundo es el resultado de un proceso muy complejo, con muchas variables, y que recibe su alimentación de fuentes diversas. Entonces, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿podría una persona reclamar título de culta o de educado que no tuviera algunas nociones de las raíces judías, cristianas y griegas de nuestra cultura? Yo diría que no. Claro. Los niños en la educación básica aprenden, como nos enseñaron a nosotros, que hay un reino mineral, un reino vegetal y un reino animal. Pero eso es cultural, eso es Aristóteles. Si uno va a hablar con un chino, el chino no ve así el mundo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que el chino está mal educado. No, usted tiene que tener conciencia que como usted ve el mundo, todo esto que a usted le parece natural, que no requiere explicación, es el resultado de unos procesos históricos, políticos muy complejos. Si fuera budista, incluso lo vería como algo cercano a la nada. Seguramente. Entonces, claro, eso yo diría es lo primero. ¿Para qué queremos filosofía y para qué queremos historia, que me parece fundamental de la mano de la filosofía? Para eso, para que las personas sean capaces de darse cuenta que los conceptos con los que interpretamos la experiencia tienen un origen que es social, que son ciertas discusiones que las conocemos, y tener cierta noción de eso es fundamental, diría yo. La persona que no tiene formación filosófica no lo va a saber nunca. ¿Y qué más? Bueno, lo que hablábamos antes, esto que tú vinculabas con Heidegger, la enorme preponderancia del entendimiento experimental del conocimiento, claro, que opaca a todas las otras, es un fenómeno histórico, claro, que significa o que representa en mi concepto un empobrecimiento espiritual. Entonces usted dice, ¿para qué quiere filosofía? Bueno, yo lo quiero
no para que aprendan a distinguir el reino mineral, vegetal y animal. Yo quiero que aprendan a distinguir el ámbito empírico, el ámbito de las cosas que están en el mundo, que son independientes de nosotros, los fenómenos eléctricos, los fenómenos de oxidación, de gravitación, en fin, todas estas cosas, geológicos, en fin, todos estos asuntos, y ese es un ámbito. Y ahí conocer quiere decir algo... En la malla del determinismo. Claro, usted tiene que entrar, son fenómenos que no hay libertad, Claro. que están todos determinados, Claro. y usted quiere conocer las leyes que rigen esos fenómenos y usarlas en su provecho. Ya la modernidad hizo eso. Entonces, primer ámbito, el ámbito de lo empírico. Hay cosas, preguntas que cuando están bien definidas tienen respuestas únicas y solo se pueden encontrar mediante la observación. Claro. Primer ámbito. Segundo ámbito, hay otro ámbito donde las preguntas se resuelven por raciocinio. Entonces, si uno pregunta, ¿puede una persona descender del mismo número de padres que de abuelos? ¿Puede una persona tener 2 padres y solo 2 abuelos? Pues la reacción estándar en nuestra cultura es no. Pero a continuación uno dice, pero ¿y usted no ha pensado que si usted concibiera un hijo con su hermana, Dios no lo permita, incesto, entonces ese niño tendría de padre a usted y a su hermana, y de abuelos a su papá y a su mamá? Así que tendría 2 padres y 2 abuelos. ¿Se fija? No hay que medir nada, no hay que observar nada, hay que pensar, ver qué combinaciones los conceptos permiten y cuáles no. Pero que hay un tercer ámbito que a mí me parece fundamental, que es un ámbito, yo lo llamo prima facie humano, a primera vista humano, que es un ámbito donde las preguntas, por bien definidas que estén, siguen teniendo muchas respuestas que son inteligibles, que están defendidas en una extensión considerable, en libros, y que tienen las distintas respuestas, relaciones íntimas entre ellas. Usted quiere entender mejor una, tiene que entender mejor la otra. Quiere entender mejor la otra, tiene que entender mejor esta. Y ese ámbito, el ámbito de lo que es prima facie humano, donde la discusión nunca termina, donde no hay acuerdo en la única respuesta correcta, que una persona salga del colegio sin saber que hay estos 3 reinos, a mí me parece que esa persona ha sido condenada a una vida de una pobreza espiritual incomparable. Porque entonces va a pensar que el desacuerdo es mero motivo de que la gente es mala o que es tonta, no una cosa más compleja. Oye, pero un punto que no debemos dejar de tocar, pienso yo, digamos, no es el que atañe como, digamos, al intríngulis de toda esta cuestión, porque tú tienes en lo concreto, a lo que se refiere a nuestro país, digamos, algo que fue como un principio de acuerdo, de, qué sé yo, fallo, de conclusión, digamos, que fue el 12 de febrero de 2018, digamos, ¿no? ¿Ya? De suprimir la filosofía y luego la cosa, por lo que tengo entendido, quedó un poquito por suerte en entredicho, digamos, ¿no? Eso no lo tengo muy claro, hasta qué punto está en entredicho. Entonces, uno se pregunta, así como muy en lo concreto, un gobierno, yo debo confesar que yo voté las 2 veces por Michelle Bachelet en el anterior gobierno y otra vez en esta segunda oportunidad, ¿no? ¿Y por qué bajo su gobierno, de centro izquierda, llámalo como quiera, digamos, ocurre una cosa así? Uno no entiende nada. Entonces ahí viene, te fijas tú, el plano, por decirlo así, que se abre la mente humana a eso, digamos, la conspiración. O si tú quieres, digamos, antes de decir conspiración, imposiciones de la ONU, ¿imposiciones de quién? ¿Del Banco Mundial? Banco Mundial, yo creo que es... Claro. Y entonces, fíjate tú que ahí entramos en una cuestión de orden planetario, porque fíjate tú que la supresión de la filosofía hemos visto como el año también recién pasado, creo que fue el 2016, digamos, hubo este intento de suprimir la facultad de filosofía en la Complutense de Madrid, bajo el gobierno de Rajoy. Y entonces, claro, tú ves que al final, digamos, y aquí, acullá, han sucedido cosas parecidas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente parece que diera lugar como una suerte, entre comillas, de conspiración, digamos, ¿no? Es que yo creo que debe haber 2 conspiraciones. Una, la que encabezan los colegas de filosofía y de historia y personas que tratan de educar a la gente joven para que puedan formar su propia opinión respecto a los distintos asuntos, que sepan cuáles son las fuentes de información
que sepan cuáles son las formas de argumentación que corresponde admitir en las distintas disciplinas, y que forman a personas más revoltosas, forman a personas más distantes de la autoridad, y que en ese sentido revuelven el gallinero, interrumpen las labores productivas. Nuestros estudiantes, por ejemplo, en esta facultad consideran perfectamente legítimo interrumpir la actividad de la universidad para promover las causas que ellos defienden. Y las interrupciones duran 1 mes, 2 meses. Entonces yo creo que la distancia que tienen organismos como el Banco Mundial y los burócratas del Banco Mundial de estas disciplinas tiene también que ver con eso, que estas son disciplinas que contribuyen mucho a que la gente se agite más y tengan convicciones más fuertes. Fíjate tú, en eso también, perdona si hay una interrupción en lo que estoy diciendo, pero el concepto de orden, lo tramposo que es. Yo recuerdo, por ejemplo, pensando en la historia de nuestro país, digamos, ¿no? Dime tú si no, en la Unidad Popular, pese a que, digamos, yo más bien disentía, pero igual apreciaba eso, lo admiraba, ¿no? Sí. Había un caos maravilloso. O sea, estaba todo pasando por todos lados, ¿no? Que, qué sé yo, el hipismo, que las peñas, que el MIR, que las tomas, que el folclore, Víctor Jara, digamos, ¿no? Todo pasando, ¿no? Y entonces, claro, cómo, por decirlo así, este desorden hubo que detenerlo, imponer un orden, así, ¿te fijas? Y entonces lo tramposo que suele ser también el concepto de orden, ¿no? Es como algo parecido, se podría hacer la comparación siempre en el plano valórico con el concepto de la pureza. Porque el concepto de la pureza, que por supuesto uno ve como en su lado positivo, da origen también al ethnical cleansing, ¿no? Tan practicado en nuestros días, digamos, ¿no? Lo último fue ahí en Myanmar, ¿cierto? En Birmania, digamos, ¿no? Todo este exilio de gente hacia Bangladesh de no sé qué etnia, te fijas tú, 1.500.000 y qué sé yo, limpieza racial, y todo a raíz del concepto de pureza. Sin duda, sin duda. Entonces, ¿dónde piensa uno de esas cosas? En la filosofía. Claro. Y que vuelve fascinante al mismo tiempo, te fijas tú, el ámbito de los valores, ¿no? Sí. De lo que es lo valórico. O sea, en cierto modo, digamos, ¿no? el arma de doble filo que supone cada valor. Porque ¿quién no quisiera optar por el orden, o por la pureza? Pero cuidado, ¿dónde te puede conducir eso? ¿No? Bueno, yo pienso que eso es una habilidad que toda experiencia filosófica, formativa, genuina, incentiva en la gente joven. La idea socrática, refrendada por Platón, refrendada por Aristóteles, que la filosofía comienza en el asombro, en la capacidad de tomar distancia de algo que estaba ahí siempre y que te capture, y que te maraville, y que dirija tu pensamiento en otra dirección. Yo diría que la filosofía no es, por cierto, la única actividad humana que produce ese efecto. La música produce ese efecto, la poesía produce ese efecto, la conversación con los amigos, pero en el caso de la filosofía tiene eso muy, muy, muy en la cara. Usted no puede hacer filosofía si tiene todo siempre tan claro, si cree que el bando de los buenos sostiene estas cosas, el bando de los otros. No es así. Entonces, esa cosa que en la lengua común, el lenguaje corriente, resume como tomarse las cosas con filosofía. Dice, no se apasione tanto. Se puede así, se puede asar. Mi estudiante, fíjate, en un juego de un curso que doy ahí en Ciencia Física y Matemática, que es Juego, Filosofía y Ciencia, me dicen ellos mismos, llego a respirar. Al curso mío llegan a respirar. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo acá, ¿no? Pero claro. Bueno, acá es distinto, porque yo creo que en las facultades de Derecho van preparando más, ¿no? La percepción del mundo en el que los jóvenes viven como algo que es esencialmente normativo, esencialmente valorativo, que son tiras y aflojas entre intereses contrapuestos, con situaciones concretas que abren. Eso está más claro para los que entran a estudiar
derecho que para los que entran a estudiar astronomía, la construcción de máquinas, la investigación de las moléculas. Claro, absolutamente. Entonces yo creo que esta gente acá, en principio, tiene un grado de apertura mucho mayor. Mucho mayor. Ahí con tu Sí, curso, de alguna forma. sí. Y a mí me parece justamente que en disciplinas como derecho, el papel de la filosofía es extremadamente importante, porque si uno no tiene claridad respecto de las diferencias entre el reino empírico, el reino formal y el reino de lo que en principio es humano, esto que se presenta como diverso, contradictorio, mezclado, oscuro, no siempre con momentos de claridad, en fin. Claro. Eso es fundamental. A la hora de regular, la conducta es igual. La ley positiva es la última palabra. Claro. ¿Y el fundamento de la ley positiva cuál es? Claro. Quiero yo regulaciones que impidan que en mi sociedad ocurra todo aquello cuya sola imaginación, la sola contemplación de esas conductas como conductas mías, Claro. me hace tener un rechazo. ¿Es eso suficiente para decir que en mi sociedad eso no se puede hacer? Claro. A mí, por ejemplo, tal vez la idea... Carl Schmitt refrendaba la ley positiva hitleriana. Por supuesto. Por supuesto. Absolutamente, no. Por supuesto. Y aunque se tratara de, qué sé yo, de cuestiones totalmente inconstitucionales. O sea, alguien dice, mire, ¿usted quiere vivir en una sociedad en la que sea legal coleccionar estampillas? Y yo digo, qué ocupación más inmensamente aburrida que coleccionar estampillas. Yo coleccioné estampillas cuando chico, pero estoy dando un ejemplo. ¿Qué más aburrido? Esto debería ser ilegal porque está haciendo perder el tiempo a una persona que podría aprovecharlo de manera que podría tener provecho de su energía invertida en otro campo. Esa no es la pregunta. Y si uno dice, ¿usted cree que determinado tipo de relaciones sexuales, para poner algo menos aburrido que la colección de estampillas, que eso debiera ser ilegal o legal en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que es extremadamente importante que a la hora que las personas que toman estas decisiones, que son los miembros del Poder Legislativo, donde hay muchos abogados, que esté claro desde el principio que es perfectamente posible hacer las cosas de más de una manera y que sean por igual legítimas. Claro. En la sociedad nuestra se puede pagar impuestos de más de una manera, se puede contraer matrimonio de más de una manera. En resumen, es claro que se puede vivir de más de una manera. Entonces, las preguntas interesantes son qué maneras de concebir van a ser respetadas por igual por la ley, qué maneras de vivir, de morir. Sí. Por supuesto, totalmente de acuerdo, pero otro punto, Miguel, que no podemos dejar de tocar, digamos, ¿no? Es, bueno, yo diría la cuestión como del profesorado, que es otro tremendo tema, Sí. ¿no? Digamos, ahí hay un forado, ¿no? Que queda pendiente, ¿cierto? Cuando uno aborda, digamos, ¿no? Esta temática, ¿no? Porque de un lado, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? ¿Cierto? Profesores que siguen siendo mal pagados, ¿cierto? En la enseñanza media, ¿no? En la misma Universidad de Chile, que es nuestra casa de estudio y que la amamos, eso lo compartimos y demás, ¿no? Bueno, si tú analizas cuánto gana, qué sé yo, alguien de Gómez Milla, de filosofía, digamos, no gana, no sé, 3 o 4 veces menos que alguien de ciencia física, matemática o de la Facultad de Economía y Negocios, ¿no? Entonces hay una injusticia al interior de la misma universidad. Y claro, y allá está el ámbito de las humanidades. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Algo que debería corregirse. Entonces, entramos en una situación, digamos, ¿no? En que, claro, el círculo vicioso está en que tú tienes, a nivel de la enseñanza media, profesores mal pagados y que hacen mal la pega, ¿no? Sí. Entonces, el típico profesor latero, ¿no? ¿Te fijas? En el colegio, digamos, ¿no? Un personaje bastante aborrecible en general, digamos, ¿no? Del área que fuere, no solamente de filosofía. Entonces, claro, si al mismo tiempo las cosas no parten por ahí, de realmente una mejoría, digamos, ¿no? Como una cuestión ya gremial, ¿te fijas? Sí. Yo creo que vamos a seguir patinando lo mismo también. Tú tienes toda la razón. Ahí hay algo, pero que yo creo que es injusto, estoy de acuerdo. Claro. Pero también tiene otro lado, porque la institución universitaria en general, las instituciones educacionales en general, son también productos históricos, están inmersos en un tiempo histórico y están empapados de su tiempo histórico. En nuestro tiempo histórico,
yo prefiero decirlo así, otros lo dirán de otras maneras, pero yo creo que ha generado una comercialización de todas las relaciones humanas. Entonces todo es un producto que se puede vender, con lo que se puede ganar plata, que se puede comprar, que cuesta tanta plata. La plata es la medición estándar de todo. Entonces, ahí viene el problema. Al interior de la universidad ha internalizado esa lógica, se ha empapado de esa lógica. Y la institución que forma a la siguiente generación, la institución que tiene por misión empaparlos de la historia que nos ha traído hasta acá, dar las herramientas para ver y discernir de forma democrática qué camino queremos tomar para adelante. Esa institución reproduce en su interior la lógica comercial. Entonces, si tú dices, ¿y por qué los ingenieros, por qué los economistas van a ganar más que los profesores de filosofía o los profesores de arte? La respuesta es, porque los graduados de estas disciplinas en el mercado van a ganar más dinero. Claro. O sea que eso es la institución educacional aceptando que la medida de todo, incluido el valor de las actividades humanas, claro, las artes, las humanidades, que es todo económico, que esta es la manera de medirlo. Entonces yo diría que eso es traicionar la educación. Eso es presentar como un fenómeno inevitable, natural, que el dinero sea la medida de todas las cosas. Y por eso las personas que se van a estudiar filosofía son seleccionadas porque ya no creen eso. Es como el concepto de Estado-Nación, o sea, te fijas tú, bueno, ¿qué Estado-Nación quieres tú? ¿No? ¿Te fijas? Y por eso la distinción que yo diría que es muy reveladora de Pascal, ¿no? Sí. De Pascal, te fijas tú en un esprit de finesse, donde estaría la filosofía, estaría la retórica, estaría el arte. Entonces, ¿qué gobierno quieres? ¿Que represente el espíritu de la fineza o el esprit geométrique, digamos, ¿no? Que tiene que ver entonces con las ciencias duras, en fin, ¿no? Con la tecnocracia, en definitiva, digamos, ¿no? Entonces, repercute también en eso, ¿no? ¿Qué país queremos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, yo creo que por eso, además, la educación está tensionada políticamente, porque hasta el punto que los funcionarios del Banco Mundial tengan tanto poder sobre estos asuntos, no es que sean perversos ni malos, son un poco ignorantes, tienen unas formaciones incompletas, pero ¿qué quieren? Quieren países que funcionen, que produzcan riqueza material, porque sin la riqueza material mejorar las condiciones de vida, sobre todo las personas que están en las posiciones más desmedradas, es imposible. Entonces se entiende, pero que la solución sea, por una o dos generaciones ustedes se van a dedicar a trabajar y después sus nietos podrán pensar, a mí me parece que no es presentable. Sus nietos van a poder ser libres, sus nietos van a... Entonces usted tiene que sacrificar, eso a mí no me parece que se pueda decir. Claro. No creo que eso no, para poner los términos actuales, no vendería. Entonces ahí creo que hay una explicación de contexto de lo que estamos viendo en los intentos de eliminar filosofía del currículum, historia del currículum. Yo no tengo claro que haya que dar una experiencia filosófica demasiado profunda en la enseñanza media, pero enseñarle a las personas que hay un ámbito muy importante de preguntas, de teorías, de posiciones, que son las posiciones y las teorías que al final hacen que unos seres humanos maten a otros, que unos seres humanos socorran a otros, que unos seres... Esas son las... Y que eso es algo donde no hay conocimiento, no hay dimensión cognitiva, porque no es como la geometría, no es como la aritmética, o no es como la física, no es como la química. Eso a mí me parece un pensamiento propio de personas muy brutas. Y yo creo que en las generaciones anteriores a la nuestra, al menos el núcleo dirigente de la sociedad, las personas que tenían más educación, más patrimonio, más poder político y más presencia en los medios, jamás hubieran pensado eso. Entonces nos hemos hecho muy ricos en términos materiales, pero nos hemos empobrecido en términos espirituales. Y la filosofía y la historia son, en mi concepto, indispensables para superar esa situación. Eso diría yo, por eso tenemos que tenerlo.
Una vez más estamos de acuerdo.